Marina, tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. Ya la pongo. Gracias. Buenas tardes. Nicolás Vitantonio, estás como... Acá, no te encontraba. Ahí le pedí al colegio, papi, tiene que hacerlo el colegio, ahí te van a poner de coanfitrión. Hola Marina, ¿me escuchás? Hola. Hola, perdón, estaba silenciada. Sí, acá estamos, te escuchamos bien. Perdón, ¿a quién le doy otro permiso? A Nicolás Vitantonio. Perfecto, ahí está. Avísame si necesitas a alguien más. Perfecto, no, por ahora estamos bien. ¿Vos te quedás como hospedador, como anfitrión? Sí, por el tema de la grabación. Después salgo cualquier cosa y te dejo vos. Total, la puedo cerrar sin cerrarla. Si hay algún cambio, me avisas. Dale. Gracias, muchas gracias.
Lo que es joven, ¿eh? Este sería yo. Sí, no tiene como foto. Bueno, buenas tardes a todos. Retrasamos un poquito, siempre solemos ser muy estrictos con el horario de las actividades. Retrasamos un poquito porque tuvimos un inconveniente para iniciar la reunión y el link, pero bueno, ya estamos todos aquí, así que vamos a dar comienzo a este espacio. Martín, te cedo la palabra, les vamos a dar unas 2 o 3 pautitas técnicas que ya todos conocen porque estamos acostumbrados a la virtualidad, pero se las recordamos. Durante la charla les pedimos que mantengamos todos los micrófonos apagados para que no se contamine el sonido y podamos escuchar claramente al expositor. Y luego de la charla, si quieren, abrimos, si hay alguna inquietud, algún espacio de preguntas. En principio vamos a abrir los micrófonos. Si vemos que se complica por la dinámica que somos bastantes, les voy a avisar y las vamos a escribir las preguntas por el chat y se las vamos a ir trasladando Martín o yo, que somos Antonio y yo, se las vamos a ir trasladando al disertante para poder responderlas y que todos podamos ser escuchados. Martín, te cedo la palabra. Hola. Sí, Mari, vamos a quizá alguno no se da cuenta, vamos a mutear los micrófonos. En primer lugar. Chicos, por favor. Martín, no se te escucha. ¿Ahora? ¿Está? Hola. Marina. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente, Martín. Bueno, Nicolás. Bueno, vamos entonces a comenzar con la exposición del doctor Nicolás Vitantonio. Es un enorme placer poder contar con la presencia de Nicolás. Lo conozco hace muchos años y, bueno, no hace falta demasiada presentación, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para resumir el realmente frondosísimo currículum que tiene Nicolás. El doctor Vitantonio es abogado por la Universidad Católica Argentina, es egresado del curso de posgrado de especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, es becario del Aula Iberoamericana de Magistrados, dependiente del Consejo General del Poder Judicial de España, es ex docente de grado y posgrado, es integrante de la Comisión de Reformas del Código Procesal Laboral, vicepresidente del Ateneo de Estudio del Proceso Civil, autor de 6 libros y de más de 30 artículos de doctrina, y ex juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Rosario. Y además una gran persona a la cual le tengo un gran afecto. Por sobre todo. Muchas gracias, Martín. No, por favor, Nicolás, al contrario. Bueno, es todo tuyo la exposición ya a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Martín, por la presentación. Gracias a la Comisión de Jueces Comunitarios que integra el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe por haberme invitado. Quiero, antes de comenzar, hacerles una pequeña aclaración. La charla va a tener 2 partes. Primero vamos a hablar del teletrabajo, en cuyo contenido seguramente va a haber alguna temática o mucha temática de derecho del trabajo, por lo cual seguramente habrá alguna terminología específica que ustedes no están acostumbrados a utilizar porque son propias de la especialidad, pero de todos modos obviamente comprensible por todos nosotros que somos abogados. Y en la segunda parte trataremos de ver justamente el objeto de la charla, cómo implementamos la competencia de los jueces comunitarios en el teletrabajo, a raíz del teletrabajo. Y vamos a compartir pantalla para comenzar. Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto. Arrancamos entonces. La regulación legal del teletrabajo fue por la ley 27.555, publicada en el Boletín Oficial el 27 de agosto del año pasado, y el decreto reglamentario número 27 de este año, del 19 de enero del 2021. Esas son las normas básicas
que regulan el teletrabajo en nuestro país a partir del dictado de la ley. Tolérenme un poquito porque no puedo avanzar con las diapositivas. Tolérenme un minuto, por favor. Tengo una cuestión técnica. Se ha detenido la función de compartir pantalla. Vos sos el anfitrión de la reunión ahora. O sea que tenés que poder compartir. Probá de vuelta. Un segundo, por favor. A ver. ¿Qué inconveniente dice que tenés? Espera un minuto, Marina, por favor. El inconveniente es que no soy millennials. No puedo hacer avanzar las diapositivas. Esas son las que quisieron entrar a la sala. Estamos admitiendo a otros que quieren entrar. Eso lo hago yo, no hay problema. Bueno. Sí, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿se ve la pantalla? ¿Está compartiendo? Sí, se ve. Bueno. Sí, pero no puedo avanzar las diapositivas. Espera un segundo, estamos en eso. Ahí está. Nos faltan dos. Bueno, gracias, ya estamos. Muy bien. Hay un tema importante respecto del tema del teletrabajo. El teletrabajo nos invadió como un tsunami en nuestro país. Era una cosa que si bien ya se había, un tema, mejor dicho, que si bien ya se venía conversando de más o menos de hace una década, el tema de la pandemia aceleró la sanción de esta ley. ¿Por qué aceleró? Porque la pandemia vino a recalentar a raíz de la posibilidad cierta y la prohibición de salir de nuestros hogares, del incremento de la actividad informática, que ya venía creciendo exponencialmente en los últimos años. De hecho, se habían incrementado notoriamente las comunicaciones virtuales, los WhatsApp, el Zoom, todo el mundo hace reunión por Zoom desde hace 1 año y medio, 2 años de esta parte, las videoconferencias, las clases en todos los niveles eran virtuales y la irrupción de la pandemia incrementó el teletrabajo. Según la OIT, 260 millones de trabajadores en el mundo utilizan esta forma de trabajar. Y en América Latina, según la ONU, 223 millones, están utilizando este sistema de trabajar a distancia a través de la tecnología de la información y la comunicación. Anoche, sin ir más lejos, mientras miraba televisión, rescaté estos datos que son totalmente actualizados a partir de una empresa de encuestas.
Respecto al teletrabajo, el 81% planea continuar trabajando a los trabajadores que se le preguntaron, el 14% lo eliminará, el 5% todavía no está definido. ¿Y qué pasa con los teletrabajos en las empresas? Algunos se trabajan 5 días por semana, 4 días por semana, 3 días por semana, en fin, hay unos porcentajes que nos dan la pauta de que el teletrabajo ha llegado para quedarse, con independencia de que la pandemia termine o no termine. Hoy muchos trabajadores quieren realizar tareas remotas, por lo menos alguna parte de la semana, porque se han dado cuenta de que la realidad del teletrabajo ha generado un nuevo paradigma y una revolución en los mercados. Hay nuevos métodos, hay nuevas oficinas, hay nuevas formas de vida de los trabajadores, nuevas regulaciones de las relaciones obrero-patronales, y es evidente, ustedes coincidirán conmigo, que no es lo mismo trabajar desde la comodidad del hogar que tener que ir a trabajar a la oficina, donde se invierte tiempo, ropa y otra serie de elementos que conlleva la prestación de servicio presencial en el lugar de trabajo de cada uno. Lo cierto es que la ley que reguló el teletrabajo no ha sido ni más ni menos que la regulación legal de una circunstancia de hecho, pero para mi entender ha sido una reacción espasmódica frente a la realidad. Como dije al principio, la realidad nos llevó como un tsunami a que el gobierno se diera cuenta de que algo había que hacer. Tenemos que buscar algunos antecedentes. A ver si podemos sacar esto, por favor. Un segundito. La Unión Europea hace bastantes años, más de 20 años, 2 décadas que viene ya interiorizándose de las realidades del teletrabajo. El primer acuerdo marco se firmó en Bruselas en el año 2002 para la regulación del trabajo informático fuera del establecimiento y fue celebrado entre los sindicatos y los empleadores. El convenio de la OIT lo incluyó en el trabajo a domicilio, siendo el teletrabajo una especie del género trabajo a domicilio, y la recomendación de la OIT, también número 184, da algunas pautas específicas para cómo llevarlo a cabo. Y en los aportes nacionales no podemos dejar de rescatar el Manual de Buenas Prácticas del Teletrabajo, que se firmó y se pergenió entre la delegación local de la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el año 2011. O sea, fíjese que hace más de una década que este tema estaba en carpeta. Sin embargo, el gobierno en su momento, los legisladores, el Congreso de la Nación, no le dio, no sé si la palabra es la importancia, pero no dio el tratamiento legislativo que el tema ameritaba. Por eso hablé de una reacción espasmódica. Cuando el tsunami nos tapó, el Congreso reguló, mediante la legislación pertinente, el tema del teletrabajo. Un segundo, por favor, porque vuelvo a tener problemas para pasar las diapositivas. Pido mil disculpas por esto. Después de tantas veces de dar clase por Zoom, en esta invitación me pasa que no puedo pasar las diapositivas. Muy bien. Vamos a hacer algunos análisis. En primer lugar, el aspecto jurídico de la ley. Si ustedes leen la ley, van a advertir que tiene un lenguaje absolutamente gaseoso. ¿Qué significa gaseoso? Impropio de una ley. Todos sabemos que la ley tiene como característica la generalidad y la abstracción, es decir, para todos los casos generales. De allí a tener un lenguaje muy deleterio, genera una preocupación en todos los intérpretes y los operadores. ¿Por qué? Porque tiene un contenido normativo con derivaciones muy, muy acentuadas, muy marcadas, como vamos a ver dentro de un rato. Y, obviamente, un texto absolutamente general, más allá de lo general que debe ser una ley, pero con pocas precisiones. Y esto genera un montón de interrogantes
respecto de su contenido. El artículo 1 marca el objeto de la ley. Y fíjense que en el artículo 1 dice que el objeto de la ley es regular los aspectos legales mínimos. La verdad que no deja de sorprender este contenido normativo y esta definición del legislador, porque la primera pregunta es, ¿qué significa un aspecto legal mínimo? Porque se supone que la ley fue dictada para regular el teletrabajo. Sin embargo, la ley dice que su objeto es regular no el teletrabajo, sino los aspectos legales mínimos del teletrabajo, lo cual vuelve a abrir nuevamente el abanico interpretativo. ¿Estaremos en una ley marco? Ustedes saben que en el marco, perdón, en el marco por la redundancia, pero en el esquema normativo del derecho del trabajo puede haber leyes marco y dejar librado a leyes posteriores una regulación más específica. De todos modos, en este caso en particular, en la ley del teletrabajo, los aspectos específicos se derivan a la negociación colectiva y a la reglamentación. La negociación colectiva es una fuente ineludible en el marco del derecho del trabajo, fundamental en el marco del derecho del trabajo. Y la reglamentación es propia de toda ley, pero ya vamos a ver que inmediatamente se van a generar conflictos en estas dos estructuras derivativas de la ley de teletrabajo. El objeto de la ley es una actividad. Y volvemos al contenido gaseoso. Cualquier actividad, porque podría haber dicho que era la actividad de la tecnología de la información y la comunicación o del teletrabajo específicamente, no. La ley dice que el objeto es aquella que por su naturaleza y particularidades lo permitan. Claro que así expresado en el texto de la ley, esto es absolutamente general y no ofrece limitaciones de ningún tipo, por lo cual quedaría supuestamente, y ahora vamos a ver que no es así, librado a la reglamentación o a la negociación colectiva qué actividad ingresa dentro del objeto de la ley que lo regula. Ahora bien, ¿quién define la naturaleza o las particulares características del trabajo? La negociación colectiva. La reglamentación, que salió al año siguiente de la ley, no dice absolutamente nada. Simplemente dice, al reglamentar el artículo 1 de la ley, que en qué casos la ley no será aplicable. Y fíjense que el decreto reglamentario 2721 dice que la ley no será aplicable cuando la prestación sea llevada a cabo en establecimientos, dependencias y sucursales de los clientes a quienes el empleador preste servicios de forma continuada o regular. Esto, en rigor de verdad, hay que leerlo 2 o 3 veces para imaginar un ejemplo. Se ve que la Oficina de Legal y Técnica de la Presidencia, que normal de la Nación, obviamente, que son los que regulan los decretos reglamentarios, por lo menos los que los elaboran, tuvieron algún ejemplo in pectore cuando pusieron esta parte del artículo 1 de la reglamentación. Estamos refiriéndonos a aquellas empresas que se dedican, por ejemplo, a la informática, hacen marketing telefónico, diseños de software, etcétera, y que mandan a sus trabajadores a trabajar en forma permanente a las empresas a las que le prestan servicio para poder lograr sus objetivos societarios. O, en la segunda parte de este artículo 1 de la reglamentación, cuando la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional. Como ustedes pueden ver, el decreto reglamentario, que se supone debía clarificar el contenido normativo de la ley, no solamente no lo clarifica, sino que deja abierta la puerta para que se generen futuros conflictos. Pero no debemos olvidar un tema importante, la vigencia de la ley y su aplicación temporal. Todos sabemos que, de acuerdo al artículo 5 del Código Civil y Comercial, las leyes rigen desde el 8º día de su publicación en el Boletín Oficial o desde el día que la propia norma determine. El artículo 19 de la 27.557 establece específicamente el régimen de transitoriedad
y dice, la presente ley, o sea, la ley que regula el teletrabajo, entrará en vigencia luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del periodo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Claro, entonces frente a esto me picó la inquietud y fui a lo que vulgarmente llamamos el matasano. Me fui al diccionario de la Real Academia Española para ver qué significa luego. Y de acuerdo al diccionario, luego es después, es más tarde. Por lo cual, según la propia ley, entraría en vigencia después, más tarde de los 90 días contados desde que se determine la finalización del ASPO. Quiere decir que nos encontramos en una clara situación de vacatio legis, es decir, una ley que ha sido sancionada, promulgada y publicada en el boletín oficial, pero que aún no ha entrado en vigencia. ¿Y por qué aún no ha entrado en vigencia? Porque el decreto reglamentario de la ley, es decir, el decreto que reglamenta el artículo 19, dice que el organismo encargado de determinar la vigencia es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que dictará una resolución fijando la fecha del inicio del cómputo de los 90 días. O sea que estamos en una clara situación de vacatio legis, pero que genera una doble transitoriedad en blanco. ¿Se acuerdan cuando estudiamos derecho penal? El derecho penal, la pena en blanco, el delito. Muy bien. Conclusión. No se sabe, no sabemos a ciencia cierta, cuándo estará vigente la ley, porque por lo menos hasta hoy no tenemos noticia de que el aislamiento social preventivo y obligatorio hubiese terminado o que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación hubiese fijado, a través de sus órganos competentes, la reglamentación necesaria para empezar a contar estos 90 días a partir de los cuales va a entrar en vigencia la ley del teletrabajo. Y vamos a hablar un poquito de la naturaleza jurídica, y aquí tenemos que entrar en un tema propio del derecho del trabajo. Esta ley, tal cual como fue dictada, ¿es un estatuto profesional o forma parte de la ley de contrato de trabajo? Y la pregunta no es insubstancial, porque el interrogante refiere a una relación o conflicto en la aplicación de la ley según se trate de una u otra regulación. Entonces, debemos recordar qué son los estatutos profesionales. Son normas que dan tratamiento legal razonable a una específica forma de prestación del derecho. Y me permito aquí, brevísimamente, hacer un recordatorio, llevarlos nuevamente a cuando estudiamos Derecho del Trabajo en la universidad. Los estatutos profesionales fueron anteriores a la Ley de Contrato de Trabajo, que es de septiembre de 1974. Había actividades que escapaban al esquema que nosotros llamamos el modelo fordista de producción, que es consecuencia del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque la Ley de Contrato de Trabajo, así fue dictada en septiembre del 74, responde a ese esquema fordista y regula la prestación del débito para los esquemas industriales y comerciales, es decir, regula el intercambio de trabajo por dinero. Pero hay actividades que no ingresan en ese marco normativo. Les doy algunos ejemplos que todos conocemos. Algunos son anteriores, otros posteriores. La construcción, el trabajo agrario, los servidores de casas particulares, los ejecutantes musicales, los viajantes de comercio, son actividades que por su especial forma de prestación escapan al esquema normativo y regulador de la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo debió, en mi criterio, haber sido un estatuto profesional. Sin embargo, el legislador optó por incluirla dentro del régimen del contrato de trabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Ya les cité el acuerdo marco de la Unión Europea firmado en Bruselas en el año 2002. Ese acuerdo marco regula el teletrabajo diciendo que es una forma de organización y o realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o relación de trabajo en el cual el trabajo, que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa,
se efectúa fuera de estos locales en forma regular. Bien definido, claramente definido por este acuerdo marco. A su vez, si ustedes buscan en la Organización Internacional del Trabajo el tesauro, por voz, y buscan teletrabajo, van a ver que en la 16ª edición de este tesauro del 2008 dice: teletrabajo es el trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un par de placas anteriores que la OIT lo tomaba como una especie dentro del género del trabajo a domicilio, efectuado con el auxilio de medios de telecomunicación y o de una computadora? ¿Qué clase de teletrabajadores hay? Yo simplemente rescaté y los sinteticé en 4, que son los que nos pueden dar mayor claridad a la hora de engendrar la actividad con la normativa vigente. Trabajadores o teletrabajadores por cuenta ajena. Trabajan alternativamente en su casa y en los locales de la empresa. Por ejemplo, la auditoría o el control de stock. Me pongo ejemplos para que nos resulte más claro la interpretación del concepto. Teletrabajadores autónomos. Trabajan normalmente en su casa, situaciones más asimiladas a la locación de obra que a la locación de servicio. Sabemos que en la locación de obra lo que interesa es el resultado. Entonces, una empresa contrata con una persona que está en su domicilio la traducción de un documento o varios documentos. Muy bien, es una situación de locación de obra, aunque trabaja con la tecnología de información y comunicación. Teletrabajadores móviles pasan al menos 10 horas a la semana fuera de su casa o de la prestación del débito de su principal, el lugar de trabajo, tiempo durante el cual hacen uso de las conexiones informáticas en línea. O también teletrabajadores ocasionales, que podrían entrar en el primer grupo, pero que pasan al menos 10 horas a la semana trabajando desde su casa. Claramente, esta irrupción del teletrabajo, es decir, el crecimiento de la tecnología de la información y de la comunicación, como dijimos al principio, los WhatsApp, los Zoom, las clases por Zoom, las conferencias por Zoom, las reuniones societarias, las asambleas de las sociedades anónimas, las asambleas de las asociaciones civiles, todo se hace por Zoom. Y muchas veces, muchos trabajadores ocasionales, muchos teletrabajadores ocasionales se incluyen en este tipo de actividades. Adelanté respecto a la naturaleza jurídica del teletrabajo, que el legislador, en lugar de generar una norma particular, es decir, un estatuto profesional, una ley que regulara una forma también especial de prestación, optó expresamente por incluirlo en la ley de contrato de trabajo, introduciendo en el capítulo 5 del contrato de trabajo de grupo o por equipo, tal es el nombre del capítulo 5 del título 3, en las modalidades del contrato de trabajo el artículo 102 bis. O sea que actualmente el teletrabajo está regulado como artículo 102 bis en la ley del contrato de trabajo, título 3, capítulo 5. Pero en este concepto ha dicho el legislador, habrá contrato de trabajo cuando la realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley, paréntesis, artículos 21 y 22 son los que regulan la relación de trabajo y el contrato de trabajo, que son dos cosas distintas, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento, o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnología de la información y de la comunicación. En aquellas regulaciones del buen trato en materia informática que hablé de la OIT y nuestro gobierno en su momento, en el 2011, entre las definiciones de teletrabajo se incluyó esta, por lo cual, evidentemente, las comisiones respectivas del Congreso de la Nación echaron mano a aquellos antecedentes, seguramente obrantes en el Ministerio de Trabajo, y incluyeron la definición tal cual como estaba en aquel momento en el artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero ¿cuál es el interrogante? Lo primero que advertimos los especialistas en materia laboral es que es una equivocada técnica jurídica
en el marco del derecho de trabajo, cuando hablamos de modalidad del contrato de trabajo, nos estamos refiriendo al tiempo de la duración, que no tiene absolutamente nada que ver con la forma de prestación del débito. Por eso, fíjense, el título tercero habla justamente de los contratos que regulan a través de una modalidad, es decir, de un tiempo. Trabajo a prueba, o sea, contrato de trabajo a prueba, a plazo fijo, a temporada, contrato de trabajo eventual, y sin embargo el legislador optó por incluir el teletrabajo en este capítulo que regula la modalidad, si regula el tiempo, sin tener en cuenta la forma de la prestación de este derecho. Igualmente, la definición involucra tanto el contrato de trabajo, el artículo 21 dice habrá contrato de trabajo cuando se obligue, o la relación de trabajo. El artículo 22 dice la ley de contrato de trabajo cuando el trabajador realice obra. En una se obliga, en otra realice. De allí que todos sabemos que puede haber contrato de trabajo, yo me obligo, sin relación de trabajo. Todavía no lo empecé a cumplir. Ejemplo, me contratan como gerente de una empresa, como trabajador, para que yo empiece a prestar servicio el 1 de octubre. El contrato está vigente, lo que no hay es relación de trabajo. Aquí, en la misma definición del artículo 102 bis, el legislador involucró contrato y relación de trabajo. ¿Y qué ocurre con la dependencia en el teletrabajo? Recordemos que los tres elementos que integran la dependencia, la triple subordinación técnica, jurídica y económica, ¿se encuentra vigente? Hace 25 años atrás, ya en Europa, en la Unión Europea, se hablaba de la parasubordinación, es decir, trabajadores jurídicamente autónomos, pero económicamente dependientes. A partir de allí, la moderna doctrina iuslaboral ha ido cambiando los paradigmas de la dependencia. No es que no exista más, sino que simplemente los paradigmas distintos de la actividad empresarial han hecho también cambiar los esquemas reflexivos de la dependencia tal cual la conocemos en un modelo de producción de naturaleza industrial o comercial, es decir, en un modelo capitalista, fordista de producción. El poder sancionatorio, que es el eje de las atribuciones que la ley le da al empleador, ¿siguen vigentes en el teletrabajo? ¿Estamos, como dijimos recién, frente a un trabajador parasubordinado? Muy bien, la descripción de la ley de contrato de trabajo deja un montón de aristas en este sentido y obviamente será frente al conflicto donde la jurisprudencia irá moldeando esta realidad. Ahora bien, también tenemos otro elemento indispensable y virtual y fundamental en el esquema de la subordinación y la dependencia, que es la presunción establecida en el artículo 23 de la Ley del Contrato de Trabajo, que claramente establece que la prestación del servicio hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Y en este caso, ¿cómo hacemos para probar la prestación del servicio? ¿Qué elementos tendrá? Aparte de los elementos técnicos e informáticos, que ustedes seguramente estarán pensando en eso, tendrá para acreditar el teletrabajador que era dependiente de 2 o más empresas. Y si pasa esto, que el trabajador online trabaja 2 días por semana para una empresa y 2 días por semana para otra empresa, en fin. ¿Qué pasará con el contrato a prueba? Otro de los elementos incluidos en la ley de contrato de trabajo que regula justamente la modalidad, es decir, el tiempo de la prestación. ¿Hay contrato a prueba en el teletrabajo? En fin, son interrogantes que se van a ir desarrollando y se van a ir presentando, no solamente a partir de la vigencia de la ley, sino a partir de que empiecen a surgir los conflictos de interpretación entre trabajadores y empleadores. Y dijimos que una de las características de la ley era la derivación del texto a la negociación colectiva. Yo voy a tratar de ser breve para no extender demasiado. Con todas las derivaciones del texto a la negociación colectiva, no queda clara cuál será el contenido de la reglamentación en este pacto. De hecho, la reglamentación no dice nada. Si ustedes toman el decreto 27-2021, va a ver que hay un montón de artículos que está sin reglamentar. Yo tomé como ejemplo, fíjense, lo que acaba de firmarse en junio de este año. ¿Y cuál es el ejemplo que me pareció más adecuado? El convenio bancario, porque si hay una actividad
que ha tomado relevancia en este tiempo en el teletrabajo es la actividad bancaria, entre otros, por supuesto. Y fíjense que a partir de más allá de la paritaria, donde se estableció la nueva escala salarial, etcétera, se firmó un acta adicional donde se regulaba, por derivación de esta ley, que todavía no está vigente, las cuestiones relativas al teletrabajo. Y entre los títulos que pone, personal que realiza teletrabajo exclusivamente con motivo de la pandemia. Y regula la jornada laboral, regula el derecho a la desconexión, comunicaciones con el empleador, que son todos temas que están en la ley, algunos de los cuales también están en la recomendación. Las tareas de cuidado, qué pasa cuando una persona teletrabajadora tiene a su cargo cuidado, sean sus hijos, sus progenitores, si son personas mayores, algún miembro de la familia con discapacidad que esté bajo su cuidado, etc. Las tareas, en fin, el convenio colectivo reguló una serie de actividades a través de la derivación que hace la ley y que combina el teletrabajo con la actividad presencial. Ahora bien, la ley dice que tiene que haber determinado número de trabajadores presenciales y determinado número de trabajadores, el convenio colectivo. ¿Qué pasa si el convenio colectivo dice que tiene que haber determinado número de trabajadores presenciales y determinado número de teletrabajadores? ¿Quién decidirá eso? Eso obviamente va a generar un conflicto de interpretación. Vuelvo a repetir, traigo el convenio bancario como cualquier otro. ¿Es posible que haya una crisis entre trabajadores presenciales y trabajadores no presenciales? Ya vamos a ver cuando veamos la aplicación en la justicia comunitaria que esto es uno de los temas en los que ustedes van a poder intervenir. Muy bien. Simplemente los menciono, tareas de cuidado de familiares, todos estos son derivaciones a la convención colectiva, como dice la ley. Tarea de cuidado de familiares, que ya se lo adelanté, cambio de modalidad, compensación por el uso de herramientas propias, etc. No quiero demorar más. Acá hay un tema muy delicado, muy delicado. La utilización de los sistemas de protección de información y bienes del empleador deben contar con participación sindical. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Para controlar el teletrabajo hay que llamar al sindicato. ¿Cuál es la extensión de aquella participación sindical? El sindicato deberá conocer el software, las claves y cualquier otro elemento confidencial que la empresa utiliza en sus sistemas informáticos. Esta cuestión lo determinará la reglamentación. Bueno, la reglamentación no dice mucho. En rigor de verdad, si ustedes toman la reglamentación, simplemente dice, tolérenme que se los voy a leer, que simplemente, el sistema de control, el sistema de control de los software se hará entre técnicos designados por el empleador y técnicos designados por el trabajador. Lo que genera nuevamente una cuestión de interpretación importante, porque si no se ponen de acuerdo en la paritaria, en el convenio colectivo, puede pasar que el sindicato intente, el sindicato de la actividad obviamente, intente introducirse en los niveles de seguridad del software de la empresa. Como primera conclusión, y como ya adelanté, me hubiese inclinado por un estatuto, por una regulación específica. Obviamente, todavía no está vigente, vamos a ver qué pasa en el futuro. Cuando comience su efectiva vigencia, generará mucha conflictividad sectorial, mucha conflictividad sectorial. Podría haberse convocado a todos los actores, estaba el tiempo tranquilo para convocar a empleadores, trabajadores, técnicos en informática, desarrolladores de software, para hacer una ley que pudiese regular todos los aspectos técnicos y jurídicos y técnicos de la teleactividad o de la actividad de la información y de la comunicación. Sin embargo, no se hizo y lo hicimos a los apurones, como acostumbramos a hacer muchas de las cosas en nuestro país. Y por último, si termina la cuarentena, o sea, el aislamiento social preventivo obligatorio que venimos ampliando, sacando, ampliando, sacando, y no hay negociación colectiva en alguna actividad,
¿Cómo se regula el teletrabajo? Quedará supeditado a un contrato individual, según el artículo 12, donde habrá que tener en cuenta la irrenunciabilidad de derechos y el orden público laboral. Muy bien. Hasta allí un pantallazo muy breve sobre el contenido de la ley. Pero vamos a entrar brevemente, no por brevemente en lo que vamos a entrar, sino porque me extendí demasiado en lo otro, en el teletrabajo y la justicia comunitaria, que es lo que ustedes ejercen cotidianamente como jueces de esta provincia. ¿Es competente la justicia comunitaria para entender en temas relacionados con el teletrabajo? La respuesta obviamente es claramente afirmativa, obviamente en el marco de la estructura competencial que a ustedes, los jueces comunitarios, los magistrados, les otorgó la ley. En el artículo 123, inciso 9, de la ley 10.170, reformada por la 13.178, específicamente se le otorga esta competencia y la opción competencial la tiene el trabajador. Es decir, el trabajador es el que debe optar por la justicia comunitaria si es que el esquema de la competencia así se lo permite. El primer límite, obviamente, va a ser la competencia en razón del valor, es decir, la competencia cuantitativa. No podrá exceder cualquier reclamo que exceda la competencia material que les otorga la ley, que tengo entendido que actualmente está en 10.000, alrededor de 10.000 pesos. O que no tenga una cuantificación económica específica. De acuerdo a la ley de teletrabajo, ¿en qué situaciones la justicia comunitaria sería competente para intervenir? O dicho en palabras domésticas, ¿qué pasa si un trabajador golpea la puerta de su juzgado y les plantea un tema de teletrabajo? Muy bien. El artículo 4 de la ley de teletrabajo habla de la jornada. Dice que la jornada del teletrabajo debe hacerse por escrito, tema que, fíjense, antes hablamos del convenio colectivo de los bancarios, que hablaba de la jornada, pero en ningún momento habla de por escrito. Eso lo dice la ley, ¿no es cierto? Simplemente habla de que la jornada laboral bancaria es de 7 horas y media, con una pausa para refrigerio, conforme lo establecido, bla, bla, bla. Para la rama del concerte, la jornada laboral es de hasta 6 horas. Es decir, regula la jornada, pero no modifica, obviamente no podría, aunque podría haberlo ampliado, la obligatoriedad de que entre empleador y trabajador la jornada esté por escrito, fijando el horario y los objetivos a cumplir por el teletrabajador. Obviamente, esto es una excepción al principio general del contrato de trabajo, que es esencialmente un contrato no formal. Ustedes saben que no necesitan un contrato de trabajo por escrito. El patrón le dice, Jorgito, empezá a trabajar el lunes y ustedes van a trabajar el lunes y el contrato de trabajo está formalizado por el consentimiento de las partes. Sin embargo, a pesar del que puede lo más, puede lo menos, acá lo menos, que la regulación de la jornada, obviamente, es más que la no formalidad del contrato. Hay que hacerlo por escrito. ¿Y qué pasa si el trabajador no cumple? ¿Qué pasa si se fijó una pauta laboral por escrito de 6 horas y media, como dice en este caso el convenio bancario, y el trabajador no cumple? Muy bien. Típico caso de competencia de la justicia comunitaria. No hay un valor económico que supere la competencia cuantitativa y acá entrará a jugar la prohibición de innovar. Ustedes deberán echar mano al artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Oportunamente escribimos un artículo, pueden verlo en la revista del Ateneo, Prohibición de Innovar y Prohibición de Contratar, donde hicimos un minucioso y detallado análisis de la prohibición de innovar en el contrato de trabajo. Esto es perfectamente válido y los jueces comunitarios tienen competencia para hacerlo. Las sanciones por el derecho a la desconexión. ¿Qué pasa si el trabajador es sancionado? Muy bien, la ley de contrato de trabajo regula de qué manera el trabajador puede impugnar las sanciones que le pone el trabajador. Acá simplemente se incluyó el concepto en la ley de contrato de trabajo, pero no se dice más nada, por lo cual quedará en cabeza del magistrado examinar la competencia y saber si esta impugnación que el trabajador le pide rever
obviamente porque fue sancionado, según él sin razón, fue en el marco de los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo que hablan de la buena fe. Y acá le traje un caso muy particular que salió en el periódico The Guardian, en Londres, y que me lo envió mi hijo, el ingeniero Juan Ignacio Vitantonio, que vive y trabaja en Londres, y justamente es ingeniero informático y hace teletrabajo, porque es diseñador de software, y hace ya un tiempo, que desde que empezó la pandemia, que estaba trabajando en este sistema. El relato breve dice que la trabajadora, por una cuestión personal, fue a prestar el débito laboral de teletrabajo en otro lugar, distinto al de su domicilio, donde lo prestaba habitualmente. Y se negó, porque estaba en otro lugar, vamos a suponer que estaba desordenado o no estaba bien pintado, se negó a que fuera filmada. El empleador consideró a esto una falta grave y sobre todo a la seguridad y la despidió. Nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente, además está que lo diga, que la regulación legal del trabajo en Europa y especialmente en Inglaterra es distinta a la nuestra, acá no lo podría haber hecho. Pero supongamos que no se llega al despido, sino que simplemente se hubiese sancionado al trabajador por haber incumplido. Entonces, la remisión a la competencia de la justicia comunitaria es plenamente válida. Otro artículo, el 7, habla del incumplimiento compulsivo del traslado prestacional, o sea, de presencial a teletrabajo. Esto está prohibido en la ley, pero si pasa, volvemos al caso de la prohibición de innovar. Recordemos que en la prohibición de innovar, como pasa con el artículo 66, y en su momento en el artículo explicamos con detalle, se maneja siempre en el supuesto de los hechos consumados. Cuando el empleador excede su poder de dirección y le manda un telegrama al trabajador, el trabajador va a ver a su abogado con el hecho ya consumado. Entonces ahí se pone en marcha el mecanismo de la prohibición de innovar, pidiéndole al juez que vuelva todo al estado anterior hasta que se decida, hasta que el juez decida si ese acto que cometió el empleador está o no conforme a derecho y si es o no regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. Artículo 10, compensación con gastos efectuado por el trabajador y no reembolsado por el empleador. Si no excede la competencia cuantitativa del juez comunitario, puede ser tratado, puede ser asumido por los jueces comunitarios en el marco de su competencia. Por último termino. ¿Qué pasa con la falta de vigencia efectiva de la ley? No tenemos noticia de que la ley esté vigente, no tenemos noticia de que el Ministerio de Trabajo haya sacado esta resolución diciendo a partir de qué fecha se empiezan a contar los 90 días, a partir de los cuales va a entrar en vigencia la ley, por lo cual hasta ahora la ley está en un limbo. Recuerden que hablamos de vacatio legis, ley sancionada y publicada, pero no vigente. A pesar de eso, hay un montón de convenios colectivos, de actividades que han empezado a regular esto, y sabemos que el convenio colectivo es contrato obligatorio para la parte, por lo cual está bien que se haga. No es que esté mal. Pero en el marco de la regulación jurídica esto deja un gran interrogante. De todos modos, la negociación colectiva hasta el momento no ha aportado una normativa expresa. Se ha contentado, por decirlo de alguna manera, simplemente con abordar algunas cuestiones como las que le acabo de leer del convenio bancario. Y ustedes, estimados colegas, magistrados de la justicia comunitaria, tienen que estar preparados para recibir casos relacionados con el teletrabajo, porque si el trabajador opta, en los casos que no exceda la cuantificación de la competencia por razón del importe, de la cuantía, recurrir a la justicia comunitaria, ustedes deberán receptar este trabajo. Y me adelanto, y con esto termino, a aclarar que en ese caso no tienen que aplicar el código laboral, sino que deberán aplicar las normas que regulan el trámite de la justicia comunitaria. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberme excedido demasiado
en el importe, en el tiempo que se me asignó, pero bueno, había cositas que había que decir. Gracias por haberme invitado y sobre todo espero haber sido claro y que les haya servido. Muchas gracias, excelente la exposición, agradecemos mucho el tiempo y la predisposición que nos brindara para esta charla. Hago una pequeña aclaración, un complemento que no solamente podría tramitar en la justicia comunitaria las pretensiones dentro de la competencia cuantitativa, sino todas estas obligaciones de hacer, que bien estuvieron explicados en las filminas, que no tienen un contenido económico directo, sino todas estas obligaciones de hacer, que son un montón la que trae la ley, tranquilamente podrían ser ventiladas dentro de la justicia comunitaria, teniendo en cuenta que el lugar de la prestación del trabajo es el domicilio del trabajador. Entonces, tiene la pauta de demandabilidad justamente en el juzgado comunitario que está en su localidad o en el que corresponda por suplencia. Acá, no sé si alguno tiene una pregunta, acá una participante compartió que el decreto 54 del 21 que nombraste, del 21 de abril, por supuesto está publicado en el Infolet, que es la página oficial de la Corte, o sea que cualquiera puede acceder a ese decreto. Bueno, leo acá lo que la compañera nos... Les digo, la ley, perdón Marina, la ley para todos, si quieren anotar, y lo pueden buscar en la página del boletín oficial o en la Infolet. La ley 27555 de teletrabajo fue publicada en el boletín oficial el 14 de agosto del año pasado, o sea, 14 de agosto del 2020. Y el decreto reglamentario, decreto 27/21, o sea, 27 de este año, fue publicado el 19 de enero de este año en el boletín oficial. Perdón, doctor, una pregunta para redondear. O sea, excelente la exposición, como siempre, usted tan claro y tan bueno en sus conceptos. Resumiendo, o sea, los jueces comunitarios somos competentes en lo que usted explicó, independientemente de la cuantía. Claro. O sea, la primera limitación tiene que ver con el importe de la competencia material. De los 10.000 pesos. Los 10.000 pesos. Pero si hay temas que no tienen cuantificación económica, son claramente competentes. Y acá aprovecho para decir con más claridad, porque vi una pregunta, el artículo prohibición de innovar, la prohibición de innovar en el contrato de trabajo, pueden verlo en el libro respectivo que se publicó por el Ateneo y Rubin Sal, que se llama Prohibición de innovar y prohibición de contratar. O sea, eso seguramente lo encontrarán en la biblioteca de tribunales está seguramente, Prohibición de innovar y prohibición de contratar, que es el libro que se hizo con motivo del temario anual de ese año, que era la prohibición de innovar. Tácitamente se incorpora al 123 de la ley orgánica. Claro, tal cual. Bien, gracias. Tengo una pregunta que acá pusieron en el chat. Bueno, estaban preguntando sobre el artículo, preguntaron sobre el artículo de no innovar, ¿dónde lo encuentran? Entiendo que es el de la ley de contrato de trabajo que nombraste, pero te transmito la pregunta. Sí, vuelvo a repetir. El artículo que nosotros escribimos se llama La prohibición de innovar en el contrato de trabajo. Es una monografía que está en el libro que editó el Ateneo de Estudio del Proceso Civil y Rubin Sal, que se llama Prohibición de innovar y prohibición de contratar. El Ateneo cada año elegía un tema, se lo estudiaba, se lo examinaba y después con los aportes de todos se hacía un libro. Ese año el tema fue la prohibición de innovar, por lo cual el libro se llama Prohibición de innovar y prohibición de contratar, obviamente tenía que ver con las cautelares, y allí en ese libro está incluido nuestro artículo que se llama La prohibición de innovar en el derecho del trabajo. Ahí hago un exhaustivo análisis de todos los supuestos de la ley. La prohibición de innovar en el contrato de trabajo está en el artículo 66
de la ley de contrato de trabajo, Eso es lo que te... de una ley que se aprobó, el proyecto fue del diputado Recalde en su momento, que volvió, no hizo nada más que volver al texto original de la ley 2744, cuyo texto fue modificado en la época de la dictadura por la regla estatal 21.297. No voy a hablar de esto porque sería para hablar una hora más, aunque el tema es apasionante, pero el artículo de la ley de contrato de trabajo es el 66, y el texto del artículo se llama Prohibición de innovar en el contrato de trabajo. La exposición fue extremadamente clara. Acá en el chat tenemos muchísimos agradecimientos y manifestación de la claridad y agradecimientos por lo clara de la clase. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que nos quiera abrir al micrófono y hacerla. No hay ningún inconveniente. Bueno, entonces no les queremos robar más tiempo. Perdón, Marina. Sí. El agradecido soy yo por haberme invitado. Para mí es un gusto, aparte disfruto hacer esto, lo hago con gusto. Estoy a disposición de todos los colegas, cualquier pregunta que quieran hacer, porque por ahí las preguntas no aparecen en el momento, sino que aparecen unas horas después o unos días después, cuando uno empieza a reflexionar sobre el tema. Así que no tiene nada más que contactarme personalmente o por mail, yo estoy a disposición para lo que necesiten. Gracias por haberme invitado, para mí fue un gran gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muy amable. Les agradecemos a todos en nombre también de la Comisión de Jueces Comunitarios del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe por haber compartido este espacio. El Zoom del colegio tiene capacidad para 100 personas y sabemos que hay algunos que han quedado afuera. Ahora lamentamos si alguno que se comunica con ustedes le manifestó que no se pudo sumar. Vamos a intentar recuperar la brillante exposición grabada y ponerlas, si las autoridades del colegio y las reglas del colegio lo permiten, a disposición de los que se anotaron y quedaron sin poder escucharla. Acá te leo que tenemos un agradecimiento del doctor Jolivet, del doctor Eduardo Jolivet, Nicolás. Sí, gracias Eduardo, no sé si todavía estás. Un gran amigo, un gran conocedor, un gran laboralista, durante muchísimos años, funcionario excepcional del Ministerio de Trabajo, de una experiencia invalorable, y aparte autor de un libro que recomiendo sobre la ley que regula el Ministerio de Trabajo de la provincia. Así que gracias, Eduardo, por estar presente. Bueno, ya estamos pensando otra, que no sé si le vamos a invitar al doctor o a alguien más. Después de la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo, también ahora habría algunas aplicaciones prácticas, sobre todo en las obligaciones de hacer que trae la Ley de Contrato de Trabajo. Podría haber algunas aplicaciones prácticas concretas en los juzgados de pequeñas causas que permitiría a muchos trabajadores y a muchos colegas poder litigar mucho más cerca de sus domicilios o de sus ámbitos de actividad laboral. Acá algunos de mis compañeros, colegas jueces, se están agarrando la cabeza, pero bueno. Perdón, no quiero... Cuando armemos esa charla, también los vamos a invitar. No quiero volarles la cabeza ni arruinarles el fin de semana, pero le dejo un tips para que vayan pensando. Las acciones colectivas en materia de higiene y seguridad. Bueno, vamos a hacer que no te escuchamos, porque hay que analizarlo, lo vamos a estudiar un poquito, y seguro pueden entrar todas las prestaciones médicas incumplidas, porque hoy un punto de incapacidad supera 10.000 pesos ampliamente, pero hay muchísimas prestaciones médicas o de cuestiones específicas que trae la ley que tranquilamente se podrían litigar en un juzgado de pequeñas causas. Así que, ¿quieren un ejemplo? Yo recuerdo que le decía a mis alumnos que rara vez que se estudia Derecho del Trabajo leyendo el diario todos los días, rara vez van a escuchar o van a leer en La Capital un tema de enfiteusis, por decirle un ejemplo, pero sí seguramente van a encontrar temas de Derecho del Trabajo todo el día. Hoy
salió en el diario, para los que leyeron La Capital, una señora, una mamá, se quejaba porque su obra social no le daba una medicación específica para su hija, que tenía una discapacidad, obviamente, por un tema interno de la obra social. Bueno, esos temas que no tienen cuantificación económica, pero que se relacionan directamente con el acceso y el servicio de justicia, el acceso de la comunidad a la justicia rápida e independiente, a la justicia de cercanía, tienen que ver con el métier de ustedes como jueces comunitarios. Es un servicio a la comunidad y en esto hay que estar bien atentos para ser amplios en la interpretación de la competencia para recibir este tipo de causas, si es que se le presenta, obviamente, y que no exceda la competencia en materia, es decir, el cumplimiento de las obligaciones de hacer. No sé dónde vivía esta señora, la noticia salió en La Capital, pero puede haber vivido en la localidad donde cualquiera de ustedes tienen competencia territorial y podría haber ido a golpearle la puerta del juzgado. Miren, me pasa esto. Ordene que me den el medicamento. Muy bien. Bueno, hay muchos amigos conectados que te conocen y están mandando saludos, el doctor Mariano García Colombi, entre otros, que entre todos muchos agradecimientos te mandan saludos personales por el chat, por si no los ves, te los transmito. Pues está el chat para que los veas. Agradezco a todos los amigos, agradezco específicamente, sobre todo al Colegio de Magistrados y Funcionarios, que por intermedio de la Comisión de Jueces Comunitarios de ustedes, me invitaron a dar esta charla. Y reitero mi total y absoluta disponibilidad para que ustedes quieran, estoy a disposición cuando me inviten, yo no tengo ningún problema. Les agradecemos a todos la participación, los liberamos para que sigan con sus actividades y bueno, muchas gracias al doctor Vitantonio por compartirnos su sabiduría y su tiempo y a todos ustedes por acompañarnos, a los que están haciendo el curso y les toca mañana o el martes, los veremos, y al resto de los participantes que se han unido con nosotros por la novedad y lo interesante del tema, le agradecemos muy profundamente haber compartido este espacio con nosotros. Cualquier otras actividades que el colegio organice y que sean abiertas a la comunidad, se las estaremos informando por los canales oficiales de publicidad. Muchas gracias a todos y les deseamos buenas tardes. Se me perdió. Nicolás, por favor, no te vayas vos, porque si cerrás vos se cae la reunión. No, yo me voy al final. Ahora vamos a ver si... Le perdí un arito, le voy a tener que comprar uno. No, quiero
Listo. Bueno, me parece que la gente que quedó conectada es que prendió la cámara y por ahí ya se desconectó hace un rato. ¿Puedo salir, Marina, ya? Estoy, por las dudas, estoy esperando que me conteste la gente del colegio, supongo que sí. Si querés poneme a mí de anfitrión y vos salís. ¿Y eso cómo se hace? Mami lo sabe hacer. ¿Salió bien, Marina? Perfecto. Pero ella está como confitriona, ¿eh? Vos Sí, estás pero- como confitriona, Marina. Sí, pero si cerrás, se cierra la reunión. Porque Ajá. vos sos anfitrión. Bien. No quiero cerrar que la gente del colegio me dé lo que es. Ahí te puse como anfitriona, Marina. Perfecto, ya pueden salir entonces. Ok.